Al inicio de este espacio, en nuestra portada le platicaba lo que ha sucedido respecto a la búsqueda del coronel Isidro Grimaldo Muñoz, privado de su libertad el pasado 10 de diciembre en el municipio de Tapalpa. Esto presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, informó la propia Sedena. Pero esto nos lleva, ¿por qué están llevando a cabo estos atentados contra las Fuerzas Armadas? Es a ese nivel el grado de impunidad que ahora no les importa ni siquiera el grado o de quién se trate, por las posibles consecuencias que esto pueda traer desde lo legal hasta de una respuesta un poco más severa. Para ampliar más de esta información y hablar más sobre este tema, sumamos al consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas, Alexei Chévez, que nos está acompañando esta mañana en Mega Noticias. Muchas gracias por esto. Iniciamos por esa parte. ¿A qué se debe? Es decir, sí entendemos que muchas veces la Sedena es la que da golpes muy certeros hacia el crimen organizado, pero ¿acaso se ha perdido incluso algún temor de consecuencia que se sienten con esta libertad de atentar directamente y levantar, como se dice, a un mando del ejército? Francisco, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Mira, básicamente lo que estamos viendo es algo prácticamente inédito, sería la segunda pérdida en menos de un mes que recibe la Secretaría de Defensa Nacional de un alto mando. Hace unas semanas fue un general que murió en un operativo, él liderando un operativo, y hoy, bueno, pues el secuestro, y todavía no sabemos, la Sedena todavía lo da como con vida, de este coronel que se desplazaba saliendo de vacaciones. Es inédito dentro de la historia de las Fuerzas Armadas perder altos mandos y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Hay una constante en esto que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Son la Sedena a ambos sucesos le achaca la autoría al cartel Jalisco Nueva Generación, que bueno, pues previamente ya ha tenido confrontaciones muy fuertes con las Fuerzas Armadas, específicamente con el Ejército Mexicano. Ellos fueron los responsables de derribar un helicóptero Black Hawk con todos sus integrantes en un operativo, y hay que recordar también que son los responsables del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahora, con todo lo que hemos visto que pasa en el país, con que prácticamente a diario, si no se trata de enfrentamientos, son a veces atentados, habían sido contra policías, y esto también conlleva de alguna manera el que no parece haber una consecuencia, y al saberse así, con este poder, así actúan. ¿Qué podemos esperar que haga en este caso la Sedena? Ellos sí tendrán alguna actuación muy en específico para poder, digamos que responder a esto, no a manera de una revancha, sino de imponer, pues que ellos son una autoridad y que, por cierto, ahora tienen mayores, digamos, responsabilidades respecto a la seguridad. La Secretaría de Defensa Nacional tiene que dar una respuesta muy puntual a esto, y no porque sea un alto mando, sino porque no es posible que hoy en día los grupos criminales que azotan el país estén lastimando a fuerzas federales sin ninguna provocación, porque en este caso pues prácticamente lo secuestraron cuando él estaba regresando de vacaciones. Entonces sí debe de haber una respuesta muy puntual de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre tiene que estar apegada a derechos, siempre tiene que estar apegada a lo que marca la ley, y esperemos que puedan capturar a estos responsables y que finalmente se dé una ofensiva frontal contra Jalisco Nueva Generación, que es el cartel más violento que ha existido en México. En cuanto a la información que se tiene y por los datos precisos, muy enfocados en lo que sucedió ahí en Jalisco, pues todavía no se tiene el paradero. ¿Qué escenarios pudiera tener esto? Es decir, habrá que esperar a que sea el ejército el que lo haga, que sea el grupo criminal el que exponga qué hizo con la persona. ¿Cómo es el manejo de una investigación así de compleja, que además también puede enviar distintos mensajes según los resultados y cómo se transmita hacia la propia sociedad? ¿Alguien saldrá de alguna forma perdiendo en todo este caso? Definitivamente para el Estado mexicano el único perdedor tiene que ser los grupos criminales, en este caso Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos antecedentes previos donde se secuestraron a elementos, a oficiales de la Marina, y después fueron
devueltos sanos y salvos por la intensa presión que dio Marina sobre este grupo criminal. Yo imagino que es la misma estrategia que está haciendo en este momento el ejército mexicano para que en caso de estar con vida el coronel lo devuelvan sano y salvo por la presión que están ejerciendo Sedena sobre este grupo criminal y sobre todo sobre sus actividades. También ya con lo que nos comenta, lo que sucedió en casos previos con elementos de la Marina, recordar algunos en este año, por cierto, que fueron a los días liberados, ya después de también esta lucha que se ha tenido, quizá no frontal, pero que se han tenido aseguramientos y que algunas ocasiones son golpes de verdad severos hacia la actividad que estos grupos desempeñan, ¿pudiera esto de alguna forma recrudecer la situación, que los propios militares tengan que estar siendo más cuidados, como ya ha sucedido con policías? ¿O será la respuesta de la Sedena lo que puede determinar el rumbo a seguir de aquí en adelante en esta lucha que se tiene contra el crimen organizado? Pues yo creo que definitivamente esto va a marcar un parteaguas, va a cambiar mucho las directivas de la Secretaría de Defensa Nacional sobre los traslados de sus altos mandos, estén o no estén de servicio. Y una de las cosas también más importantes es el mensaje que mande a raíz de esto la Secretaría de Defensa de que no se debe de generar este tipo de actos, sobre todo cuando era una persona que no estaba ni siquiera en servicio, porque ¿qué es lo que sigue? Siguen los familiares de los militares, y no estoy diciendo generales, siguen familiares de cualquier militar. Entonces, una cuestión que pone de nueva cuenta contra una situación más que compleja a las Fuerzas Armadas, a quienes insisto, les han atribuido algunas funciones y responsabilidades en la seguridad. En algunos casos sabemos, pues no se tiene la misma preparación, que son efectivos, ese no entra a discusión, pero ahora vemos que hay más complejidad incluso para ellos mismos de cara a esta lucha contra el crimen. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar Alexei, y estaremos al pendiente de próximos espacios para seguir conversando con usted. Un gusto, Francisco, felices fiestas.